Muchos de nosotros hemos tenido personas enfermas en nuestra vida, ya sea algún familiar cercano, algún amigo, que los hemos visto sufrir, algunos hasta desafortunadamente verlos partir. Hemos tenido algún enojo con los médicos, con la medicina en general, pero dime qué pensarías si te dijera que existió una mujer que era curandera llamada Pachita, que podía sanar milagrosamente solo con un cuchillo de cocina y con sus manos. En esta ocasión, elocuentes, la mujer que operaba milagrosamente, Pachita. Antes de explicar todo lo que hacía, brevemente les diré que ella nació en el año de 1900, nacida en Chihuahua, según Jacobo Greenberg, que fue un neurofísico y psicólogo mexicano egresado de la UNAM, que le estudió por varios años. Fue abandonada por sus padres, y ahí lo que muchos piensan que fue por quien pudo desarrollar su habilidad, un afrodescendiente por quien fue criada, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Volviendo a por lo que se hizo famosa, operaciones de corazón, hígado y cualquier otro órgano eran realizadas sin temor cada viernes, por la chamana quien pedía a sus pacientes traer una sábana, un litro de alcohol, un paquete de algodón y 6 rollos de vendas, materiales que servirían para su operación y recuperación. Nunca usó anestesia en sus operaciones, únicamente vendaba a los pacientes al concluir la cirugía, indicaba que tuvieran reposo 3 días y les daba distintas indicaciones de acuerdo con las creencias de cada quien. Afuera esperan los pacientes que pondrán sus vidas en manos de Pachita. Algunos llegan ahí porque no encuentran solución en otro lado, otros simplemente porque no pueden pagar un doctor y confían en la chamana para su sanación. El quirófano no era más que un catre en el que el paciente se recostaba. Pachita llama a su guía después de decir: hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Tráiganme al primer enfermo. Eran las palabras que se escuchaban con un sonido gutural. Entonces comenzaba el ritual de curación, armada simplemente con un cuchillo viejo de cocina y sus manos. Abre al paciente, extrae órganos dañados, materializa órganos nuevos, y en la herida que ella hace, simplemente avienta los órganos, sin necesidad de colocarlos de manera quirúrgica. Posterior, simplemente cierra la herida pasando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso, y tranquilamente les deja ir con las indicaciones ya dichas. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, Tlatoani habría sido el último poseedor de la facultad de obrar milagrosamente, de ello que necesitara de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. El fenómeno de Pachita trajo investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y el ex jesuita Salvador Freixedo, quien se especializaba en estudios de lo paranormal. Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky relata: yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera al descubierto, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó sus manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor. Si fue un truco, la ilusión simplemente era perfecta. Por su parte, Freixedo mencionó sobre su encuentro con Pachita: yo estaba mirando la mano en alto de Pachita
totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente, vio aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Sea cual fuera el método de cuidado posoperatorio, la indicación, eso sí, era seguirlo al pie de la letra, tras de lo cual, al cuarto día, sus pacientes podían retomar sus actividades normales como si nada. Aunque científicamente no fue posible comprobar que creara órganos de la nada, excepto una teoría de Greenberg, su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria, y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos científicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo, se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. Pachita vivió siempre con lo indispensable y sin lujos, falleciendo en la Ciudad de México un 29 de abril de 1979. Sé que todo lo dicho anteriormente es muy difícil de creer, sin embargo, hay que tener en cuenta que Jacobo Greenberg, que fue el que más le estudió, no es cualquier tipo que se le ocurrió investigar eso. Investigaba las posibilidades de expandir la conciencia humana y desarrollar el potencial mental a niveles insospechados. Sin embargo, tiempo después desapareció misteriosamente. Hasta el día de hoy no se ha sabido nada de él. Algunos dicen que estaba hablando mucho y eso al sistema no le convenía. ¿Pero ustedes qué opinan? Sin duda la conciencia, la mente y el cerebro son extraordinarios. ¿Quién sabe qué podríamos llegar a ser? Déjenme su opinión en la parte de los comentarios. Recuerden que al comentar y al dejar su like me motivan en querer crear más contenido así. Mi nombre es Rubén Moreno de Elocuente TV. Espero se puedan suscribir a mi canal y a todas mis redes sociales. Por mi parte ha sido todo y que pasen una excelente tarde. Hasta pronto.